cordialmente invitados y también se estarán informando oportunamente. Para dar inicio a esta ceremonia, invitamos a don Aníbal Morales Rivera, director del área de formación de habilidades ejecutivas de nuestra facultad, quien nos entregará palabras de bienvenida en esta ceremonia. Don Aníbal. Muy buenos días autoridades, queridos directores que nos acompañan, invitados que nos acompañan y principalmente estudiantes, a mis queridos estudiantes. Hoy día comenzamos el mes de la ingeniería. Este es una actividad que está pensada y estuvo pensada para ustedes y partió el año 2012 dentro del curso de Introducción a la Ingeniería. Lo que vamos a hacer hoy día es conocer un poco cómo son los ingenieros, ¿ya? Cuáles son los desafíos que han tenido que afrontar y también cómo afrontaron el desafío de elegir una carrera como la ingeniería. Hace un momento atrás había un video que es el video de estudiantes como ustedes, que lo hicimos el año 2013 y nos preguntamos para ese video qué son las cosas que definen al ingeniero de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián. Esa es una pregunta que vamos a tener constante dentro de este tema de la ingeniería y los invitamos a compartir, comentar, reclamar, felicitar a través del hashtag IngenieríaUSS y sin más, que demos comienzo al mes de la Ingeniería 2014. Un aplauso. El día de hoy tendremos un panel con el propósito que ingenieros con una amplia trayectoria profesional compartan con ustedes experiencias en el campo de la ingeniería. Tenemos el honor de contar el día de hoy con el señor Claudio Sala, gerente de Innovación Tecnológica de la Universidad de San Sebastián, a quien invito a pasar adelante. También tenemos el agrado de invitar a la señorita Carolina Pizarro, directora de Ingeniería Civil en Biotecnología de nuestra facultad y de la universidad también. Y también, muy importante para nosotros de nuestra facultad, al señor Dagmar Pierce, director de Ingeniería Civil en Informática de nuestra facultad y también de nuestra universidad. Comenzaremos con una breve presentación de cada panelista. Don Claudio. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación. A ver, ¿cómo resumir 36 años de experiencia? Les cuento, yo soy egresado de la Universidad de Chile, estudié Ingeniería Civil Electricista, con posterioridad mi inquietud siempre fue por la informática, trabajé un proyecto relacionado con estudios de plantas externas en la compañía de teléfonos de Chile, era un proyecto bastante complejo y eso me obligó a ser autodidacta en informática para poder diseñar las redes de planta externa y por ahí me fui metiendo en la informática en forma autodidacta y me di cuenta que era mucho más complejo de lo que parecía y por lo tanto hice un curso de analista de sistemas calificado y hace unos años atrás tomé un magíster en administración de empresas en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Hace 2 años hice también un diplomado de gestión de la innovación con la Universidad de Las Palmas de Islas Canarias y con esta universidad que tenía una doble titulación y por ahí descubrí el mundo de la innovación, que es lo que la universidad me ha dado la oportunidad de empezar a desarrollar este año. Estuve 4 años trabajando aquí como gerente de sistemas y procesos, soy el culpable del baño. Hemos trabajado en la universidad tratando de levantar los servicios tecnológicos
Antes de eso tuve una experiencia en el sector privado en distintas empresas. Trabajé en Industrias Textiles Pollack cerca de 10 años, 14 años en realidad. Formé el área informática de textil Pollack, que incluye las cadenas de tiendas Bahir y Tricot. De ahí pasé a trabajar con aluminios enlosados Fantuzzi y tuve una de mis mejores experiencias profesionales en el sector público, donde me tocó dirigir el proyecto de cambio de plataformas del sistema de salud público, FONASA, en el año 2000. Y de ahí derivé a esta universidad. Y antes de esta universidad, entre FONASA y esto, estuve 10 años en una empresa que se llama Central de Restaurantes, que fue comprada por un gigante norteamericano que se llama Aramark, y de ahí llegamos a construir una empresa de 25.000 empleados con responsabilidades en 4 países, donde yo fui el gerente corporativo de esa corporación. Y de ahí no me gustó mucho trabajar con la lógica norteamericana del quarter, y decidí emprender rumbo y encontré este proyecto que es el que hoy día me tiene fascinado. Así que ese es un poco un resumen rápido de mi trayectoria. Soy también inventor, trabajo en emprendimientos personales en distintas áreas relacionadas con las energías renovables y estoy tratando de generar la primera empresa de tecnología automotriz del país que trata de cosechar energía desde las olas de rompientes que llegan a las costas chilenas. Eso ya lo tenemos con un grupo de locos, igual que nosotros soñamos que lo podemos hacer y ya estamos con máquinas ya, que han demostrado la capacidad de lograrlo. Y también emprendimientos con extraer hidrógeno del agua para inyectar los motores y algunos temas relacionados con la parte académica, que también estoy haciendo algunos sistemas ahí como inquietud para mejorar la educación superior. Ese es un poco el resumen. Muchas gracias. Le agradecemos. Señora Carolina Pizarro. Muchas gracias. Mi resumen va a ser más cortito, yo creo. Yo soy ingeniero civil bioquímico de profesión de la Pontificia Católica de Valparaíso. Estudié toda mi vida en Valparaíso. Ahí después continué con un magíster donde me especialicé en el tema medioambiental, tratamiento de aguas residuales principalmente. Y dentro de esa misma casa de estudios se hizo un programa conjunto con la Universidad de Santa María para hacer un doctorado, al cual me ingresé, doctorado en biotecnología. Ese es como mi background de estudios. Ahora, con respecto a eso, me gustaría compartirles algo que yo encuentro que no es muy común, que yo hice mi tesis de doctorado inserta en una industria, a diferencia de lo que ocurre comúnmente que uno hace una tesis en un laboratorio, en el ámbito cierto de la biotecnología. A mí me gusta mucho el tema aplicado y por lo tanto busqué ciertas oportunidades para poder desarrollarlo de esa manera. Y justo en esa época existe un programa de financiación estatal que es el programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, que aportaba una beca para estudiantes que hicieran su tesis dentro de la industria. Así que mi tesis de doctorado fue en un plano muy aplicado y en una industria que se llama Harting, que ellos han realizado una suerte de, no sé si llamarlo un spin-off o algo así, un giro. Ellos hacen resinas y solventes y plásticos, pero tienen otra línea derivada a los alimentos funcionales, a obtener moléculas que le brinden valor a los alimentos. Después podemos hablar un poco más de eso. Después de terminar mi doctorado me he dedicado principalmente a la docencia y bueno, aquí estoy. Muchas gracias. Finalmente, la presentación de nuestro profesor Dagmar Pierce. Bueno, voy a partir de lo más joven, de 32 años de laboral. Yo soy ex oficial de Marina. Dentro de la escuela yo egresé el año 1977.
Perdón, en el 77 ingresé, soy egresado en el 82. Posteriormente a mí me mandaron seguir el área de electrónica en telecomunicaciones. Posteriormente la Armada me mandó a hacerme cargo de todos los sistemas de mantenimiento de comunicaciones, de telecomunicaciones que había en el norte, de Arica hasta Antofagasta. Ahí dentro de la locura que se me ocurrió fue con un amigo que estaba relacionado con en el hospital, hice un prototipo de un autoclave para guardar sangre. Posteriormente yo me vine, pero quedó el prototipo ahí a mano de este amigo que es médico. El año 90 la institución me mandó embarcado, porque yo seguía carrera normal como especialista en el área de telecomunicaciones, ya cumpliendo mis funciones como jefe de mantenimiento de todo el área norte. Embarcado estuve en el área de comunicaciones, estuve en la segunda votación que llegó de los buques de Inglaterra, y nada más me mandó también a estudiar oficial de controlador aéreo, porque estábamos diseñando puertas de helicópteros con 2 de helicóptero, entonces me mandaron a estudiar controlador aéreo para tener operaciones aéreas de área fija y área rotatoria. Posteriormente la institución me mandó en el año 90 al servicio de telecomunicaciones de la Armada, que posteriormente se pasó a llamar el servicio de telecomunicación informática. Ahí llegué al departamento de materiales y al corto tiempo me hice cargo del departamento siendo teniente primero. De forma paralela empecé a estudiar administración de empresas en la Universidad Católica de Valparaíso. Empecé a embarcarme en diferentes tipos de proyectos dentro de la institución. La institución me dio la oportunidad de cambiarme a oficial de servicios especiales en el área tecnológica, era uno de los 50 oficiales del área tecnológica. También ingresé a la Universidad Federico Santa María y saqué ingeniería civil, industrial, en la Federico Santa María. Empecé a desarrollar los proyectos del área de telecomunicaciones e informática. Ya telecomunicaciones e informática estaban separadas, pero posteriormente el servicio hizo una sola y empecé a ver todo lo que sea los sistemas de informática, los sistemas de telecomunicaciones y también todo lo que sea planta externa, interna y externa. Atacaba proyectos de ingeniería en todo lo que sea buque. Dentro de eso me tocó todos los proyectos relacionados con los buques nuevos, con los submarinos, renovación de planta externa, proyectos como la Timor o a Camboya, al efecto de sistemas sistemas satelitales. De forma paralela, la Armada también posteriormente me mandó a estudiar en Inglaterra. Ahí me fui a Hayfield Place. Era un colegio que tenía colegas y amigos que eran árabes, de Dubái específicamente. Y de ahí me tocó todo lo que sea mantenimiento de tercer nivel, que es el mantenimiento superior al de diseño. O sea, de diseño posteriormente veía todo lo que sea los layout de la llama en block, de los equipos, y posteriormente pasábamos a sistemas de calidad para ver cómo era el comportamiento. Llegando a Chile, implementé los laboratorios de electrónica de la planta de Almar. En forma paralela también asesoré a SISDEF relacionado con unos proyectos de construcción de buques. Dentro de eso empecé a estudiar otras cosas relacionadas con el área de red. Siendo mi primera red, yo la hice el año 89, estando en Iquique, que era una red de UHF, y la idea mía era diseñar un sistema para poder tener a 80 millas de costa en salto de frecuencia, dando seguridad de contramedida electrónica, para que los buques pudieran navegar desde aquí a Antofagasta y que no tenían que salir para que nuestros vecinos no escucharan, sino para efectos prácticos era solamente de corta distancia. Entonces ahí se hizo también eso con los Giga Joe, que nosotros denominamos que pasábamos por los desiertos. El año, en forma paralela, empecé a estudiar, saqué un doctorado, saqué un MBA en Administración de Empresas de la Universidad de Lleida, y también saqué el diplomado de estudio avanzado. Soy candidato a doctor. Bueno, dentro de este cuento de telecomunicaciones e informática, soy instructor Cisco, hice todo el tema de Cisco porque ya está metido también en el área de telecomunicaciones e informática. El año 85, cuando era marino, hice mi primera empresa, que me fue mal, como emprendedor. Mi hermana era cirujano dentista, entonces le dije, hermanita, hagamos una empresa, a ver si podemos hacer algo en paralelo. Claramente, si ustedes se dan cuenta, no he sido muy tranquilo en mi vida profesional en términos de poder hacer cosas.
esa empresa nos fue súper mal, trajimos productos importados que estaban relacionados con... eran muy buenos, eran alemanes, eran ingleses, etc., pero competíamos con los chinos. Por lo tanto, ahí no había nada que hacer. Estaba en aquel entonces, en el año 85-86, estaba el tema de marketing directo, recién estaba saliendo la publicidad en televisión, pero cuento corto, fue un fracaso. El año 2000, el año 98, solicité el retiro de la institución, agradeciendo todo lo que me había dado, el perfeccionamiento y la posibilidad de haber sido servicio especial y lo que me permitió a su vez estudiar otras cosas. Posteriormente, una vez que me fui de la institución, o sea, el año 98, antes de salir al retiro, el año 2000, me coloqué a trabajar en la empresa Latincom, que es una empresa de ingeniería, y ahí, desde ahí en adelante hasta el año 2008 aproximadamente, me dediqué solamente en el área de empresas de ingeniería, Latincom. Posteriormente participé en unos proyectos relacionados con proyectos mineros, que estaba específicamente en la parte de proyectos mineros. Ahí me conoció equipos industriales, entonces ahí empezamos a desarrollar el proyecto de la línea número 1 del metro, que está a todo, o sea, de las 24 estaciones en el área de telecomunicaciones. Posteriormente cambié a la empresa Rimpex, lamentablemente quebró y una vez que quebró, me salté a Entel PCS. Y en Entel PCS era Key Account Manager, específicamente miraba, estaba a cargo de todo lo que sea las relaciones técnico-comerciales con los desarrollos tecnológicos que tenía Entel PCS. Tenemos que recordar que el foco de negocio de una empresa de telecomunicación, una empresa de telefonía como es, ¿cómo se llama? Movistar, Entel, etc. El principal negocio son minutos, el dato, no es solo equipo. El equipo es para poder llegar al cliente, como otro tipo de negocio. Me fui del PCS en el año 2007, 2008, en aquel entonces como empecé a meter en el área académica, me dijeron, Dagmar, ¿te quieres meter? ¿Quieres hacer clases? Ok, pero antes de empezar a hacer clases, mi señora, que es parvularia y psicopedagoga, me pasó unos niñitos que tenían problemas de atencional, de aprendizaje. Entonces con estos cabritos empecé a estudiar metodología, pero metodología mnemotécnica, cosas de ese tipo. Entonces, yo me acuerdo cuando tenía también un terremotito que le llamaba, de que era un niñito de 5 o 6 años, de que no estudiaba nada. Entonces, ¿cómo lo incentivaba? De que el que ganaba el gato me hacía el ejercicio. Si ganaba yo, me lo hacía. Si no lo ganaba, que sí que iba a jugar. Entonces, de ahí nació de que me empezó a gustar la docencia, por lo menos mis primeros alumnos fueron de ese tipo de alumnos particulares. Preparé también 2 alumnos, inclusive el hijo de Sergio Canas, el psiquiatra. Hizo un compact de 2 meses y medio, de primero a cuarto medio, para que se presentara a la universidad y pudiera rendir la BSU. Ahí me ofrecieron empezar a hacer clases, partí con un módulo, haciendo clases y terminé con 21 módulos. Haciendo clases en la Universidad de América, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de, Informática, en la Facultad de Negocios, haciendo 21 módulos de clases en diferentes áreas. El año 2007 a 2008 hice otro emprendimiento, hacía clases y formé también la empresa de Rebel Home, que es una empresa de remodelación y construcciones de 2008 a 2009. Del 2009 al 2010 fue el terremoto, lo cual me fue muy bien. Me fue muy bien en el sentido de que arreglé un edificio frente al Parque Arauco, mi cliente era San Carlos de Apoquindo, arreglé 2 o 3 edificios también en San Carlos de Apoquindo, me dedicaba a remodelación y construcción, principalmente ingeniería de detalle. Me gustaba mucho todo lo que sea colores, marcos de madera, cosas de ese tipo, cosas de mármol, etc. Ese no que me fue mal, sino dejé esa empresa. No lo fue mal, pero dejé esa empresa porque no me da el pueblo, a ser bien sincero, a hacer clases, hacía 21 o 22 módulos de clases con la empresa. Por lo tanto, la problemática principal que tuve, y eso lo paso como experiencia, fue el tema de la parte laboral, específicamente el trabajador. Ese fue mi problemática. Por más que traté de incentivar al trabajador económicamente, preocupándome de la familia, etc., no pude. Y bueno, seguí haciendo clases. De una de esas que conocí, haciendo clases, me conocieron en otra universidad metiéndole mano, que levanté
levanté el laboratorio de Arquimedes que tiene la Universidad SEC. Habían invertido alrededor de 50, 60 millones de pesos en un laboratorio de electricidad y electrónica, pero no habían, ¿cómo se llama? No habían levantado mucho. Por lo tanto, de ahí levanté ese laboratorio, empezamos a hacer diferentes tipos de experiencias. Me gusta mucho la parte de saber hacer, quemando cosas, haciendo circuitos electrónicos, haciendo motores, cosas de ese tipo, en el área de electrónica y electricidad. Y ahí me conocieron. Gustavo Navarro, que siempre voy a ser agradecido porque me trajo a la Universidad de San Sebastián. Gustavo Navarro me trajo por acá a ver el año 2012 el tema de laboratorio Cisco, y ahí empecé a potenciar el tema de laboratorio Cisco. Entre el año 2007 y el 2008 empecé a hacer clases y como no que no tenía nada que hacer, pero no estaba con el emprendimiento ni nada por el estilo, fui broker, trabajaba con Forex Production, específicamente en el mercado de divisa. Y esa fue la monografía que yo realicé para presentar mi tesis doctoral. ¿Okay? En todo lo que sea mercado de divisa, mercado bursátil. Bueno, sigo el año 2012, llegué aquí a la Universidad de San Sebastián y a contar de marzo del año 2013, director de Ingeniería Civil Informática. Muchas gracias por esta presentación. Estimados panelistas, nos gustaría el día de hoy que compartieran brevemente, no tanto, de manera detallada, pero con nuestros estimados y queridos estudiantes, cómo fue el proceso de descubrimiento de su vocación y en particular de su especialidad o de sus especialidades. Don Claudio, por favor. A ver, yo soy un ingeniero por error, o sea, no fue la vocación original. Yo cuando estaba chico era fanático de los autos, era una cosa, una pasión anormal. Y entonces yo quería diseñar autos. En ese tiempo olvídense de internet, olvídense de buscar dónde se podía estudiar eso. La verdad es que nunca entendí cómo se podía hacer. Y se me ocurrió que ingeniería mecánica podía ser algo parecido. Entonces yo empecé a investigar, ahí uno tenía que ir a las universidades de a uno, recogía folletos, era una cosa que no había la información que hay hoy día. Entonces yo dije, bueno, ingeniería mecánica me tinca, por último podré trabajar con los motores, pero a mí lo que me gustaba era el diseño, el hacer las formas, digamos, lo que hace un Pininfarina o hace un Giugiaro, para los que saben algo de autos, digamos. Y entonces buscando eso, finalmente decidí la Universidad de Chile porque había un plan común y entonces demoraba más mi decisión dentro de la especialidad. Entonces yo dije, adentro ahí me decido. Y estando adentro descubrí con pánico y terror que nada que ver, o sea, con suerte el radiador para hacer el intercambio de termodinámica. Chuta, ¿qué hago ahora? Entonces con la locura de los autos, voy a diseñar los tableros y la parte eléctrica de los autos. Entonces ahí llegué a ingeniería eléctrica, aunque ustedes no lo crean. Y estando ahí adentro, como tuve que hacer este tema de la parte de informática con la compañía de teléfono, a mí lo que me gustaba realmente dentro del área fue sistemas digitales. Me gustó mucho unos ejemplos que tuve, que construí toda una lógica de la lógica de mover los ascensores dentro de un edificio, eso me encantó, ¿eh? Lógica, no sé si están familiarizados con eso, supongo que sí, pero esta cosa estructurada de dar órdenes a una máquina virtual me pareció algo extraordinario y entonces me puse a investigar autodidacta, aprovechando que yo estaba en la Facultad de Ingeniería Eléctrica en la Chile y en Bochef, en el 5º piso, estaba un piso especial de la NASA, al cual de alguna manera yo me conseguí permiso para entrar. Por favor, no chequen, pero yo trabajé con ARPANET, que es el padre de Internet. O sea, ahí había un teletipo, un terminal que uno enviaba a los investigadores en Estados Unidos. Y por ahí era uno de los pocos estudiantes de la facultad que tenía esta inquietud y yo me metía. Y yo lo quiero compartir con ustedes. Sean inquietos, o sea, busquen, rompan los paradigmas, golpeen puertas aunque no se les abran, no importa.
porque uno no sabe a dónde te va a llevar tu sueño. O sea, lo primero es soñar, y lo segundo es ir detrás del sueño. Yo perdonen, quiero compartirlo con ustedes porque ahora que estoy más cerca de llegar a la jubilación que de empezar, si tuviera que hacer un resumen, lo que veo es que estos sueños y estas puertas que fui golpeando y aunque todo el mundo me decía que yo estaba loco, finalmente formaron mi vida profesional y mi vida familiar. Y no me arrepiento de ninguna de las decisiones. Al igual que Dagmar, no fueron tantos, pero sí tuve varios fracasos. También quiero decir que fue donde más aprendí, ¿ya? Y eso es muy importante. O sea, fallar, hay que fallar, porque en el éxito, la verdad es que lo único que obtuve fue envanecerme, y rápidamente pasó. Pero en la falla, y ponte tú en el panel, fallé muchas veces hasta que de pronto me encontré con una cosa que se llamaba el IBM PC. Y supuse que podía hacer algo importante y lo ofrecí en una práctica que estaba haciendo y terminó siendo mi gerencia de sistemas en Baguir. Ellos creyeron que yo tenía la razón y yo terminé siendo gerente informática de esa empresa. Trabajé primero 6 años como ingeniero eléctrico a cargo de las plantas. Era una cosa muy loca porque yo fui a hacer una práctica para resolver un problema de telefonía y les gustó tanto lo que hice que me dijeron, ¿por qué no se hace cargo de todo? Porque yo de potencia no sé, y es una planta que movía cientos de máquinas en ese momento. Entonces, al final terminé trabajando como ingeniero de potencia y tuve que aprender de la especialidad de manera bastante autodidacta. Yo creo que la universidad me dio las herramientas, pero la verdad creo que fue todo por prueba y error y por la práctica con la gente que me tocó mandar. Yo también les quiero compartir eso. Yo aprendí mucho de la gente que me tocó mandar, que eran los técnicos. Y eso es tal vez una característica que yo siempre he respetado mucho. Uno como ingeniero sabe mucho de teoría y sabe poco de aplicar. Entonces cuando trabajas en los equipos, apóyate mucho de ellos. No sé, así llegué a esto y estando adentro descubrí la innovación y por lo tanto estoy convencido que la innovación es algo más que una palabra, es una forma nueva de mirar el mundo, buscando el valor, y creo que hay que meterse en esto no por razones de moda, sino porque si no lo haces tú, lo está haciendo alguien que va a generar una ventaja competitiva inalcanzable. Y es por eso que me moví dejando un terreno súper seguro, que es lo que yo sé hacer, que es dirigir proyectos de informática, a una unidad que le estoy dando forma sin saber mucho a dónde va, en términos de que todo puede ser innovación y al mismo tiempo nada puede ser innovación. Porque la innovación es tremendamente efímera. Y solamente un mensaje final, lo que estamos tratando de hacer es la diferencia entre mejora continua e innovación, que son dos cosas distintas. Y eso es lo que me apasiona hoy día y cada día que lo voy entendiendo mejor, y pronto ustedes van a ver algunas invitaciones para que ustedes se sumen al proyecto que la universidad nos quiere convocar. Eso. Muchas gracias. Estimada Carolina. Bien, para no ser menos voy a contarles también la historia de mi primer fracaso. Y ese fue cuando precisamente entré a la universidad. ¿Por qué me gustó estudiar ingeniería civil bioquímica? El nombre ya es largo. Yo a todas las personas que le contaba qué es lo que estaba estudiando, no había quien no me dijera, ¿y qué es eso? De hecho, a lo mejor ustedes también se lo están preguntando. Cuando estaba en el colegio me gustaba mucho la biología, la química, toda el área como biológica, por decirlo de alguna manera. Pero también era buena en todas las otras ramas, en historia, en castellano, que creo que no se llaman así ahora, lenguajes. Era como bien matea, la verdad. Y era de esas materias que no necesitaba estudiar mucho, o sea, me quedaba con la clase y ya, y con eso me iba bien, me iba bastante bien, la verdad. Entonces, para mí, decidir qué estudiar no fue muy fácil porque tenía habilidades para todo, entre comillas, pensaba yo. Pero sí me llamaba mucho la atención el mundo de la biología y la química. Entonces me puse a indagar que podía ser bioquímica una carrera,
Incluso pensé en medicina, pero me dio como lata porque eran muchos años. Al final después terminé estudiando muchos más años que eso, pero bueno, eso es otro cuento. Y así. Y también me di cuenta que si estudiaba una carrera solo de ciencias básicas, no era lo que me llenaba totalmente, sino que necesitaba algo más aplicado. Y la única carrera que encontré en la cual se podía, o yo vislumbraba, y porque sí me fui a averiguar y fui a la Católica, pedí charlas con los profesores, todo por iniciativa propia, tal como decía Claudio, es un componente importante que uno debiera tener siempre, el ser como inquieto. Cuando a uno algo le apasiona, la inquietud nace como sin forzarla mucho, la verdad. Y precisamente como yo tenía esa inquietud de que no sabía bien qué iba a estudiar, pero sí sabía que me gustaba el área biológica, pero que tampoco quería ciencia básica, llegué a una ingeniería que jugaba con estas ciencias básicas, que era bioquímica. Vi la malla, vi que al principio había harta matemática, harta física, álgebra, cálculos, hasta cálculo 6, no me acuerdo cuánto era. Bueno, entonces siempre estuve muy decidida a esa carrera. Creo que incluso no puse más opciones o una más, pero ni siquiera, y como me iba bien y tenía buen puntaje, sabía que iba a entrar. Y entré. Y ahí viene mi primer fracaso. Resulta que como yo no estudiaba mucho, simplemente me quedaba con la clase y según yo era como buena para todo, en la universidad es distinto. En la universidad los ritmos y la exigencia es distinta. La voluntad que uno tiene que poner cuando uno estudia es distinta. Porque el alcance y las profundidades son mayores en la universidad. Y el primer año me eché todos los ramos. Creo que lo único que aprobé fue cultura religiosa. Era la católica, así que tenía esos ramos obligatorios. Así que eso fue como un remesón súper importante en mi vida, en el sentido de que yo era la niñita matea, que le iba súper bien en clases, que la buena alumna, y esta buena alumna se había echado todos los ramos en el primer semestre. O sea, por supuesto me sentía la gil más gil de todas, por decir una palabra que puedo decir acá. Y mal. Y eso me sirvió mucho para, bueno, y entre paréntesis, claro, no estudiar. ¿Y por qué se debió a que me eché todo eso? Porque obviamente yo dije, esto debe ser facilito igual que el colegio, así que a lo más caliento un poco para la prueba, estudio antes. Pocas veces me juntaba con mis compañeros para estudiar porque prefería hacer otras cosas. Carreteé mucho el primer año. Entonces, de verdad, como que no le tomé el peso a lo que estaba haciendo. A pesar de que me gustaba mucho la carrera. Entonces, cuando me eché todos los ramos, dije, a ver, ¿qué está pasando acá? Y me di cuenta que todos estos ramos matemáticos, de los cuales yo no tenía gran habilidad, sino que tenía que estudiarlos más de lo que yo pensaba que tenía que hacerlo, eran una herramienta para poder lograr lo que yo quería, que era precisamente aplicar en un plano industrial o dentro de la ingeniería todo el ámbito biológico y químico, y de bioquímica, y así. Entonces, acepté de que tenía que pasar todas las físicas infernales, todos los cálculos y las álgebras de terror, y como una herramienta me apliqué y así pude salir adelante. Pero fue muy interesante ese primer año para mí en la universidad y creo que me sirvió para poder darme cuenta aún más de que lo que yo quería era lo que yo amaba y lo que me hace feliz en la vida. Eso. Muchas gracias. Don Darko. Cuento corto. Bueno, si ustedes se dan cuenta, y yo creo que nuestro panelista, Claudio, como se llama, Carola, etc., de que nos podemos dar cuenta de que la problemática no es caerse, sino la problemática es el levantarse. Entonces, caerse yo creo que es bueno, porque uno va aprendiendo. La idea es que uno siempre vaya avanzando, uno va a ir aprendiendo en el camino.
Claramente fue el fracaso del año 85 de la empresa que creé, que gastamos mucha plata, etcétera, y dedicarme a que necesitaba cosas de negocio, formar ya el asunto de los clientes, etcétera, y ahí empecé mi cuento para empezar a estudiar otras cosas, y ahí me metí en el área a la católica, industrial. Claramente en la parte vocacional siempre fui marcado un poco el área tecnológica. De hecho, de cabro chico, yo creo que mi papá me traía a los mecánicos y armaba mecánicos, tipo robot, pero eléctrico, ya no los robots que hay ahora, Arduino y nada por el estilo, sino los mecánicos. Siempre me dediqué a armar cosas y cosas de ese tipo. Por lo tanto, de chiquitito estaba siempre ligado un poquitito al área tecnológica. Tuve mi primer Hangel, cuando recién salieron los Hangel también lo tuve. El primer computador también lo tuve, de 50 megas, los primeros computadores. Dentro del área profesional mía, dentro de la Armada, me tocó mucho mi cargo de meterme en áreas que a yo no lo conocía, que se escapaban del área de telecomunicaciones. Pero en la medida que empecé a adquirirme esa responsabilidad, me empecé a meter más en esos temas. Y veía la parte externa, el área telefónica, me empecé a ver la parte informática, la mantención de equipo, etc. Como yo estaba estudiando también otro tipo de cosas dentro de la institución, una de las cosas que también traté de hacer es formar equipo. Eso significa que la gente que yo tenía dentro de la institución se empezaron a quedar más. De repente debe estar lo típico que cada 3 años lo renovaban, después empezaron a cambiarse y seguir la línea mía, entre comillas, de quedarse en tierra y también se colocaron a estudiar. Formar equipo, yo creo que la gran experiencia mía es formar equipo, la gran experiencia mía es siempre avanzar, la problemática no caerse, sino levantarse, siempre hay otras oportunidades. Uno sale con una carrera y la verdad es que uno va, en la medida que uno se va metiendo en diferentes áreas o negocio, etcétera, el sistema lo va metiendo y tiene dos posibilidades. Uno sigue por esa área y al final uno, si quiere cambiar de empresa o algo así, la verdad que uno sigue un historial de que es difícil cambiarse. Por lo tanto, hay que ir equilibrando la parte técnica con la parte de negocio, etc. La tecnología cada día más exponencial, tiene un comportamiento más exponencial, especialmente en el área informática, en el área tecnológica, etc. Mis primeros profesores fueron eléctricos, yo me acuerdo, comunicación de datos, no fueron informáticos ni de computación, fueron eléctricos. Si ustedes se dan cuenta, hay una formación y hay una inquietud personal de poder seguir aprendiendo. Claramente mi experiencia también es poder aprender más. Yo creo que también es necesario, que a mí me ha mantenido seguir aprendiendo, y a la medida que uno va a aprender se da cuenta que le falta más conocimiento para ir englobando diferentes conceptos y poder ir abordando proyectos, ir abordando la vida diaria. El emprendimiento es muy rico, pero también demanda harta responsabilidad, especialmente cuando uno tiene una familia detrás y uno tiene que ir ganándose las lucas del peso a peso. Y también es mucho más, uno tiene mucho más responsabilidad en el momento que uno tiene empleados o gente que está trabajando detrás de uno. Por lo tanto, levantar los proyectos, presentar bien los proyectos a los clientes, ganarse una propuesta, etc., también es muy importante. En mi pasada del área profesional, en el área de informática, que usted me conoce como director de informática, claramente yo pasé por Sonda también, trabajar con Claudio Orrego en la vicepresidencia de negocios, y ahí veíamos principalmente negocios con el área de defensa. No sé si los alumnos que aquí, alguien participó en una conferencia que tuvimos el año pasado con Alejandro Ortiz, de que la formación de equipo es muy importante, porque todavía me acuerdo que una vez con Alejandro Ortiz, que era entre comillas, mi jefe en el área tecnológica, nosotros estábamos impulsando algunos proyectos en Sonda. Teníamos hasta las 3, 4 de la mañana, con mucho frío, etc. Es decir, un trabajo en equipo es muy importante. Todo esto, uno no hace nada solo, uno puede tener los conocimientos, pero claramente para poder avanzar se necesita el trabajo de muchas personas. No sé, ¿te puede servir una ronda de preguntas? Sí. No sé qué más contar, pero la verdad que la parte de negocio, me estaba metiendo en la parte de los brokers, como mi personal, voy a contar como anécdota. En mis 8 o 9 meses que tuve brokers en el mercado de divisas, de 8 o 9 meses que estuve brokers en el mercado de divisas, ahí me di cuenta de que mi área no era solamente negocio que ya me echaba una pantalla, sino era desarrollar cosas, era ver tecnología, de poder avanzar por ese lado. Por eso volví, porque la vida uno le va diciendo muchas cosas, uno va aprendiendo en la vida, volví
y me metí nuevamente, y ahí un poco más viejo, meterme en el área académica. Entonces, cabros, lo que tiene que hacer ustedes es perseverar, estudiar, siempre avanzar. No hay problema caerse, el problema es seguir avanzando, levantarse. Si quiere estudiando, cada día demanda más, ya una carrera, ya una carrera, magíster, cursos de especializaciones, y ahí uno se va apoyando en la parte institución. Formar el equipo siempre con una mente positiva y ganas de hacer cosas. Yo le digo a mis estudiantes, le digo a todo el mundo, un problema ya no es problema en el momento que se conoce el problema. Porque hay dos alternativas, afrontar el problema o dejarlo de lado, asumir los costos. Avanzar, siempre avanzar y ir perfeccionándose. En la medida que uno más se perfecciona, en la medida que uno más sabe, menos sabe, y sabe a su vez, dice, me faltan cosas. Y uno sigue estudiando. Muchas gracias, don Marlon. Para finalizar con la exposición de nuestros panelistas, nos encantaría que le contaran a nuestros estudiantes brevemente, en pocas frases, cuáles son los desafíos que encuentran actualmente en sus respectivas profesiones el día de hoy y cuáles desafíos ven ustedes como futuro, en el futuro. Don Claudio. Bueno, yo tengo dos perfiles, si ustedes quieren. Uno es el que desarrollo en este cargo de desarrollar el ecosistema de innovación acá en la universidad. Bueno, la palabra misma ya es un desafío, porque básicamente es un proyecto de gestión de cambio. Eso es decir, porque en la planificación tradicional normalmente las organizaciones definen una misión, una visión, luego desarrollan sus objetivos estratégicos, eso se baja finalmente a una estructura. Si ustedes estudian un poco de administración de empresas, hay cursos gratuitos en internet bastante rápidos que les pueden ayudar a entender estos conceptos. Ustedes van a ver que de ahí aparecen las gerencias, las divisiones de las organizaciones. Incluso organizaciones sin fines de lucro también tienen este tipo de estructura, tienen una misión, una declaración, etc. Y luego aparece el famoso presupuesto, ¿no? Y entonces el famoso presupuesto es que todo el mundo te pone un KPI, un indicador entre plan y real, y empezamos a operar de esa manera. En el mundo de la innovación que yo estoy viendo, las cosas son disruptivas. O sea, tú no alcanzas a hacer un plan y tu competencia salió con una cosa que te dejó fuera de mercado y te puedes enterrar tu planificación. Les pongo un simple ejemplo, es antiguo, pero más de uno de ustedes lo puede haber leído. Kodak llegó a tener el 98% del mercado mundial y ellos se sentían tan sólidos, ¿no es cierto?, que finalmente dijeron, bueno, esto no nos va a mover. Y cuando se dieron cuenta que sí parecía que se movía, porque en esa época uno encontraba unas cajitas de Fuji, digamos, de los japoneses, nos vamos a poner a construir máquinas fotográficas. Y resulta que el golpe de gracia le llegó a una industria que no era de otro sector, que fueron los celulares. Y la gente empezó a tomar las fotografías con celulares y Kodak finalmente quebró. O sea, ellos estaban convencidos que nunca los iban a tocar y hoy día no existe. Y estamos hablando menos de 20 años. Entonces, ¿cuál es el desafío para alguien que quiere trabajar en innovación? Ver venir de dónde te va a llegar el hachazo, perdonando la expresión, ¿no? Y eso es futurología, eso es, en consecuencia, yo creo que lo que esta universidad está haciendo al entregarles a ustedes formación en habilidades blandas es algo tremendamente relevante. Los títulos pueden hacer algo para ti como profesional, pero eres tú el que va a hacer una diferencia con tu